Buenos días, compañeros y maestra. Bienvenidos al episodio 2 del podcast Conocimiento de Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son los paradigmas. Yo creo que cada quien va a opinar qué es un paradigma. Y obviamente pues vamos a hablar cosas afines, ¿no? Ejemplos, cómo se dan y demás. Bueno, mi nombre es Emiliano Moreno. Rubén Cázares. Josué Rojas. Bermúdez. Freddy Almazán. Y David Rodríguez. Y bueno, vamos a empezar contestando la pregunta que dije al inicio sobre qué es un paradigma. ¿Alguien quiere empezar? Pues para mí un paradigma es por ejemplo, un movimiento que transcurre de una época a otra época. Sí, pues sí, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Pues, ¿Qué tiene que ocurrir para que...? pues tiene que movilizar a todo el planeta. Por ejemplo, que todo el planeta tiene que saber sobre ese paradigma. ¿Para ti, güey? Para mí un paradigma es conocimiento que, puede influenciar en unas grandes masas en la sociedad, literalmente en todo el mundo, y cambia la forma en que algunas ciencias aplican sus metodologías. El paradigma, aparte, también crea la necesidad de crear unos conceptos nuevos para explicar lo que es la paradigma, y también crea una teoría el por qué sucede este cambio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo igual, así como menciona mi compañero, pues yo creo que los paradigmas es como un cambio de pensamiento por algo nuevo que surgió en el planeta y cosas que, podemos explicar, pero que antes no se conocían o no se cuestionaban, o cosas que surgen que obliga a que todo el mundo necesita nuevos, nuevos conceptos para poder, describir todo lo nuevo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. Y pues esto mismo, como dice mi compañero, pues hace que obliga a que todas las ciencias cambien algo, o la mayoría de las ciencias que aplican este nuevo cambio, pues se modifiquen, y pues también se crean muchas teorías nuevas, ¿verdad? Pues para mí un paradigma es como un acontecimiento, más bien ¿cómo puedo decirlo? Un nuevo comienzo ahora sí que a lo que podría ser como una nueva idea. Una época que marca ahora sí que algo nuevo, porque pues básicamente es como una nueva manera de entender lo que se venía como de cierta forma interpretando, pero ya ahora sí que de forma más como actualizada. Y puede abarcar muchas áreas como lo son las ciencias sociales, lo que es la economía, la política. Y pues básicamente eso, y ahorita creo que lo haremos un poco más dando el mensaje en concreto, ya con la participación de nuestros compañeros. Y para mí un paradigma sería como, en pocas palabras, como un marco de ideas que influyen en cómo vemos, investigamos y resolvemos problemas. Y pues sí, pues cambios que pasan en un determinado tiempo. Bueno, Determinado tiempo. Ajá, sí, ¿Y el lugar? Ajá. Y pues sí. Bueno, yo para cerrar esta pregunta, yo opino que un paradigma es una crisis social ante cosas sin explicación, o simplemente cosas que ya no aplican, conceptos. Sí. Vamos a decir que conceptos o ideas que ya se quedaron anticuados o viejos para explicar lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces eso sería mi
mi definición de paradigma. Obviamente eso viene acompañado de una crisis social porque todo el mundo se empieza a cuestionar como el por qué ya no es, por qué ya hay cosas que no se pueden explicar y de eso surgen ideas y cambios de pensamiento que se adaptan a la manera más fácil o más lógica que le parezca al ser humano para explicar esa cuestión, ¿no? Que no se logra resolver. Terminando de contestar esta pregunta, vamos a hablar sobre qué características podríamos resaltar y algunos ejemplos y características que podríamos resaltar de esos ejemplos para dar una idea más clara, ¿no? Más explícita de cómo se puede dar un paradigma, ¿no? También diría que es muy distinto un paradigma en la vida cotidiana en lo social, ¿no? Porque Sí. Porque no es que ya... digo, en lo social, en la vida cotidiana como en lo científico, creo yo. ¿Quieres empezar tú? No, pues... Pues un ejemplo muy sencillo que podría ser sería en la medicina, ya que antes se usaban rituales, se usaban hierbas para curar a las personas y ya en esta época pues ya sería más como inyecciones, medicinas en pastillas y cosas así. Sería como un tipo de avance. Pues yo un ejemplo sería el cambio climático porque, o sea, movilizó a todo el mundo. Movilizó a todo el mundo y desde una época para acá no se ha descubierto, pero se ha conocido más, pues. Se ha manifestado. Se ha manifestado más. Pero pues así como con todo lo que están diciendo, o sea, yo me estoy acordando de un ejemplo que nos dio la profe, que, o sea, este no es el paradigma, pero sí, pues, un ejemplo así que puede estar muy tonto fue lo que nos dijo bueno, no tonto, pero o sea, así como que algo muy básico. así que no es científico, pues es algo así que afectó a la sociedad, así el cambio de que antes les decían buchones a ese tipo de gente que escuchaba corridos, así, todo ese tipo de cosas, y que ahora es alucina, o sea, el cambio de paradigma fue otra cosa. Pero pues algo que podemos ver así directamente así en la vida cotidiana es cómo aplicamos eso de que ya no decimos buchones y ahora decimos alucines. Es una característica, ¿no? Una característica, ajá, consecuencia. de que ahorita ya lo estamos así, ya como lo estamos viendo implementado ya en nuestra vida cotidiana. De una manera más Ajá, distinta. que fue el paradigma puede ser algo enorme, pero pues así algo que cambió este paradigma fue eso. Pues y así. Yo también quisiera dar un ejemplo, ¿no? Pues en mi opinión tenemos dos. Yo quisiera hablar de esos dos, que es la salud mental. Yo creo que antes nadie hablaba de la salud mental, todo el mundo o todos los psiquiatras se sabía, o bueno, se sabe, y se esparció la creencia de que los psiquiatras en los 50, en los años 90 eran personas que no trataban esos padecimientos como los tratan ahora, que antes eran más, por ejemplo, la gente que era homosexual o que tenían otros trastornos, sí, o sea, se creía que estaban enfermos y los mandaban a tomar una terapia de choques, les hacían lobotomías. Es la de la lobotomía, eso es muy... ¿Quieres opinar? Pues lo de la lobotomía, pues es que eso, o sea, de que te metan un palo por la nariz para romperte un pedazo del cerebro, por el ojo era, ¿no? Sí. Te meten como... por ahí, por aquí, por era aquí, como por una ahí. herramienta para romperte un pedazo del cerebro y pues lógicamente pues quedabas, yo creo que tonto, ¿no? Y por eso decían que te curabas, pues obviamente si ya no estás pensando, ya no estás siendo tú, pues obviamente te curas porque eres totalmente... Eres como un animalito, eres muy domable, te pueden Sí, influir, totalmente ya no eres tú. ¿Alguien más quiere opinar? Otra cosa importante de mencionar es que un paradigma no tiene como tal un tiempo establecido que diga, ok, pues por ejemplo ha terminado. Tiene que durar esto. Ajá, O no. tiene que durar esto. Sí, un paradigma nace del surgimiento ahora sí que de las necesidades sociales o de las sociedades o algún acontecimiento político o económico. Y pues básicamente eso de que no tiene una duración determinada, sino que
Se crea a partir de, pues ahora sí, del nacimiento de un concepto, sí, de un cuestionamiento, dele, básicamente. Bueno, continuando, ¿no? Mi idea de la salud mental, pues entonces ese ejemplo yo creo que es muy claro y todo el mundo lo conoce, ¿no? Y después, como en los años 90, ya inclusive hasta gente famosa, ¿no? Tenemos a Freddie Mercury, él era homosexual y creo que en algún punto llegó a hablar sobre la salud mental. Creo que me estoy viendo un poco con lo de los homosexuales, pero, o sea, se entiende que antes se trataban, o los psicólogos trataban padecimientos psicológicos de cierta manera y la gente fue hablando, fue analizándolo y se dio cuenta que pues no es una enfermedad, sino son ideas Ni tan complicado ni tan complicado como se pensaba. Entonces simplemente son ideas distintas y se empezaron a tratar de manera distinta, se empezaron a sacar terapias, por ejemplo, el cognitivo-conductual para la gente que tiene déficit de atención, etcétera, ¿no? Otro ejemplo. Yo creo que sí, pues, así tomando el mismo ejemplo que estás tomando de Freddie Mercury, también pues, nos lleva a lo mismo que, pues como dices que era homosexual, a lo de la identidad de género, que ahora, ¿cómo se llama? Ya tuvieron que, o sea, la gente se dejó de identificar con o bueno, o sea, no se sintió incluido en lo que era lo establecido, que era hombre, mujer, al hombre lo usa la mujer, y por ejemplo, ese ejemplo de Freddie Mercury, pues no fue la primera persona, ¿verdad? Pero, o sea, Fue uno de los más grandes porque y pues ahí te das cuenta de que ese fue otro cambio de paradigma, que dentro, como dices, la salud mental, estuvo la identidad de género, que ya la gente se empezó a identificar con otro tipo de cosas. Claro. ¿Alguien más quiere opinar? Ya. Bueno, otro ejemplo, yo creo que voy a dar uno más sencillo. Más. Sí, uno que inclusive hasta más gente se podría relacionar o sentir identificado. Es como antes se creía... no sé si entra en paradigma, pero creo que es que algunas personas se lo van a considerar, otras no. Y es como antes de la teoría de la evolución de Wallace y Darwin, se consideraba que los humanos éramos enviados de dioses y que siempre habíamos existido en la Tierra así como nos conocemos, con piernas, con este análisis tan complejo que contamos los humanos y esta conciencia. Y pues resulta que a base de la teoría que presentó Wallace y Darwin, creo que en 1850, si no mal me equivoco, por ahí, fue que presentaron esa teoría. Y hubo un cambio de paradigma porque la gente hasta ese momento, hasta antes de eso, la gente pensaba que éramos enviados de dioses, inclusive hasta mucha gente hasta en el siglo XX todavía seguía pensando que... Nomás aparecimos. Sí, que nomás aparecíamos la gente cristiana. Yo creo que tiene más que ver con lo religioso, ¿no? Sí. Pues sí, claro que nomás aparecimos así. Sí, o sea, que llegamos aquí a la Tierra y aquí somos, en lugar de explicarlo como ellos con la teoría de la evolución, que nos adaptamos y que fuimos evolucionando, que no siempre fuimos así, pues. ¿Alguno de ustedes quiere añadir algo? Pues yo creo que es lo mismo que... Ahorita que alguien lo desarrolle, pero, o sea, por ejemplo, eso que estás diciendo que lo que consideras un paradigma, yo creo que el paradigma puede, o sea, que cada quien puede tener una idea de qué es un paradigma y qué no. O sea, por ejemplo, yo creo que un paradigma puede ser algo que queda a consideración, pues. Uh-huh. Que en un paradigma no tiene una definición en sí, puede ser algo muy... No, pues la verdad yo creo que el paradigma abarca mucho, la verdad es muy amplio y en esos ejemplos que dieron con, por ejemplo, Charles Darwin, el cambio climático, Freddie Mercury, todos han hecho un cambio en la sociedad muy amplio por el alcance que tuvo, en la forma en que se piensan algunas cosas, ¿no? Y se crean nuevos conceptos, nuevas ideologías. Entonces, la verdad, eso pues son características de un paradigma. Y ya, ¿alguien quiere decir algo para...? Pues, me gustaría comentar que ahora sí que ya dándome la idea de todo eso, podemos entender que el paradigma es como la base, y sobre esa base pueden ir surgiendo o naciendo lo que son como las teorías. Supongamos que pues aquí este es un paradigma y ya sobre se van surgiendo teorías, pero la base en sí es el paradigma, pues, o sea, sobre ese paradigma van haciendo lo que son como las teorías, a partir de eso.
Una conclusión. ¿Alguien quiere concluir? Pues en conclusión, o sea, los paradigmas son, por ejemplo, cambios históricos en la humanidad que pasan de un determinado tiempo a otro determinado tiempo, tienen un inicio y un fin y van evolucionando los paradigmas. Bueno, yo creo que si nadie más tiene algo que aportar, alguna conclusión, este sería el fin de nuestro capítulo 2. Estén preparados para la parte 3. Nos vemos, nosotros somos Conocimiento de Vida. Hasta la próxima.